No eres un ser físico en el universo físico. Eres un ser vibratorio en un universo vibratorio. Eres a la vez un transmisor y un receptor de energía. Federico Fagin propone una imagen sorprendente, una esfera de vibración, una realidad física compartida hecha de señales. Hablar no sería lanzar ideas al aire, sino convertir significado interno en vibración. El aire mismo se vuelve símbolo. Y escuchar tampoco es pasivo. Seleccionamos ciertas frecuencias, ignoramos otras. Y esa elección, dice Fagin, es lo que convierte ruido en mensaje. Uno de los retos más grandes del ser humano no es hacer más, sino aprender a existir como vibración en un universo que vibra. Piensa en ti como un transmisor. A cada instante emites una firma, una señal que le dice al mundo quién eres ahora mismo. Y esa señal no se queda en el aire. Filtra y ordena. Atrae o aleja personas, oportunidades, escenarios y experiencias. Lo semejante busca lo semejante. Lo que está en armonía contigo se acerca. Lo que no encaja se desajusta y se va. Si tu yo energético está sintonizado con abundancia, tu realidad tenderá a mostrar caminos de abundancia. Si, en cambio, tu frecuencia se carga de enojo y frustración, verás más motivos para confirmar ese estado. Cuando aceptas que tu vibración convoca patrones compatibles, aparece una conclusión inevitable. Si quieres una vida distinta, necesitas emitir algo distinto. Y aquí viene lo inquietante. Eres más influyente de lo que te han hecho creer. Al aprender a transmitir las vibraciones de tu vida ideal, puedes cambiar cómo experimentas el mundo y alinearte con esa versión. En física, la energía es la capacidad de producir trabajo, provocar cambio, movimiento o transformación. Y aquí empieza lo inquietante. Todo lo que existe es una mezcla de materia y energía. Esa energía mantiene a los átomos y moléculas en actividad permanente. Giran, vibran, se enlazan y sostienen lo que llamamos vida. Para entenderlo, la física fue bajando de escala hasta la física de partículas, que estudia los ladrillos elementales de la materia y cómo interactúan. Y cuanto más cerca miramos, menos sólido se vuelve el mundo. Muchas partículas subatómicas se describen mejor como ondas, como patrones de vibración. La materia, entonces, no es una roca quieta, es un pulso. Entidades que aparecen y desaparecen, fluctuaciones constantes. Por eso, el vacío no está vacío, está lleno de campos de energía. Federico Fagin lo plantea con una imagen que encaja perfecto aquí. Incluso lo que parece inerte, una piedra, tiene su propia frecuencia. Pero si llevas la idea al límite, dice él, el universo no sería un escenario de cosas quietas, sino un tejido de vibraciones cuánticas que se combinan y forman un espacio vibracional. Y a ese trasfondo lo llama espacio de información viva. Una capa donde lo físico no es solo materia, sino patrón, dinámica, señal. Y luego está la teoría de cuerdas, la propuesta de que una partícula no es un punto, sino un filamento diminuto que vibra. La nota de esa vibración, su frecuencia, sería lo que reconocemos como electrón, fotón o quark. Nacida en la segunda mitad del siglo XX, se presentó como una idea casi imposible. Un modelo nuevo que podría cerrar el dilema y reunir toda la física en una sola imagen. Según esta propuesta, cada cuerda puede vibrar de muchas maneras y la nota que produce, su frecuencia, es lo que nosotros identificamos como una partícula u otra. Pero aquí viene el giro. Para que las cuerdas tengan sentido, el universo no puede ser solo el espacio-tiempo que conocemos. Harían falta más dimensiones. De hecho,
el modelo suele requerir al menos 10, las 4 familiares, 3 espaciales y una temporal, más 6 dimensiones compactas, enrolladas e invisibles en la práctica, porque, en un paquete matemático, intenta respetar la física cuántica y la relatividad, y explicar las fuerzas fundamentales. Pero, ¿qué es vibrar? Es una oscilación repetitiva, una onda de energía. La frecuencia es cuántas oscilaciones ocurren por segundo. Un hercio es un ciclo por segundo. Un megahercio, 1.000.000. En simple, a mayor frecuencia, más rápida la oscilación. En biología se habla de ritmos corporales. Cuando los sistemas funcionan con regularidad, suelen sentirse más estables. Cuando se alteran, pueden aparecer señales de malestar. Esto no sustituye un diagnóstico. Piensa en la frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Del mismo modo, órganos y redes eléctricas del cuerpo muestran patrones medibles. La ciencia los registra y compara entre momentos. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante. ¿Qué nos dice la ciencia cuando hablamos de vibración en la materia y en la energía? Para empezar, cualquier cosa material manifiesta, en algún grado, vibración asociada a la temperatura. Un objeto frío o caliente no son opuestos mágicos, son distintos niveles del mismo fenómeno. Y en ambos casos hay agitación interna, hay movimiento. Y aquí entra un dato clave que Federico Fagin rescata del nacimiento de la física cuántica. La radiación de cuerpo negro, la luz que emite un objeto caliente, tiene un espectro de frecuencias que depende de la temperatura. Planck, cuenta Fagin, resolvió el misterio proponiendo algo inquietante. La energía no se intercambia de cualquier manera, sino en mínimos paquetes, proporcionales a la frecuencia. Dicho simple, calor, luz y frecuencia están amarrados por la misma cuerda. Luego está el gran patrón de la naturaleza, el movimiento en ciclos. Desde lo diminuto hasta lo inmenso, aparecen giros, órbitas, rotaciones. Los planetas giran alrededor de un sol, y muchos también giran sobre su propio eje. Los soles, a su vez, se desplazan en sistemas mayores, y esos sistemas, según los modelos, podrían formar estructuras todavía más grandes, en una cadena que parece no terminar. Si bajamos de escala, ocurre lo mismo. Las moléculas que componen cualquier material están en vibración constante. Se mueven, se reorganizan, chocan y se enlazan. Las moléculas están hechas de átomos, y los átomos también presentan movimiento interno. Y dentro del átomo, las partículas subatómicas, electrones, iones y otras, exhiben dinámicas rápidas con distintos modos de comportamiento, como si cada nivel tuviera su propia firma vibratoria. En ese sentido, la materia nunca está realmente quieta. Solo parece estable porque nuestros sentidos promedian ese movimiento. Y si pasamos a la energía, la ciencia describe luz, calor, magnetismo y electricidad como fenómenos asociados a movimiento y oscilación en campos. Ahora bien, hay piezas que todavía desafían una explicación completa. La cohesión, atracción molecular, la afinidad química, atracción atómica, y la gravitación, quizá el misterio mayor. Aún así, muchos investigadores sospechan que, de algún modo, también podrían entenderse como manifestaciones de dinámicas, de vibraciones más profundas. Hay un experimento que suele citarse como inquietante, el llamado efecto fantasma del ADN, atribuido al investigador Vladimir Poponin. Se menciona a menudo en círculos de divulgación alternativa porque parece sugerir que la materia deja huellas en el entorno. La escena es simple: una cámara de vacío, lo más vacía posible. Dentro se introducen fotones, partículas de luz. Según el relato, sin nada más, deberían repartirse al azar.
Pero cuando se coloca una muestra de ADN humano, los fotones ya no se comportan igual. Aparecen patrones, como si algo los ordenara alrededor del ADN. Lo más desconcertante viene después. Se retira el ADN y, aún así, los fotones, según esa misma descripción, mantienen por un tiempo el patrón anterior, como si la muestra siguiera presente. A esa persistencia se le dio el nombre de fantasma. Ahora, pausa importante. Este experimento es discutido y no es un resultado aceptado de forma general en la física. Algunos lo interpretan como memoria del campo. Otros señalan que faltan replicaciones independientes y que la metodología no está bien documentada aún. Pero como idea narrativa, plantea una pregunta poderosa. ¿Puede un sistema biológico influir en su entorno más allá del contacto directo? Aquí encaja una idea clave de Federico Fagin. Quizá lo más difícil de lo cuántico es que describe rasgos del mundo interno tanto como del externo. Por eso propone una lectura provocadora. La realidad física emergería del encuentro entre una realidad interna de significado y una realidad externa de símbolos y señales. Incluso la probabilidad, dice, no sería algo totalmente objetivo. Depende del observador consciente que intenta anticipar y actuar. Si algo tan pequeño como una molécula pudiera dejar una firma, ¿qué pasa con nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestra atención? Tal vez el verdadero misterio no sea el ADN, sino la relación entre información, energía y conciencia. Se repite mucho una frase atribuida a Albert Einstein: todo es energía. Más allá del mito, la idea central es inquietante. La realidad que percibes depende, en parte, de cómo te sintonizas. La física moderna describe la materia de un modo extraño. Si pudieras mirar tu cuerpo con un microscopio cada vez más potente, verías células, luego tejidos, moléculas, átomos. Y al acercarte aún más, los átomos dejan de parecer bolitas sólidas. Se comportan como patrones de energía en movimiento. En el universo, nada está completamente quieto. La energía cambia, oscila, se organiza. De ahí la famosa ley de vibración. Todo vibra, nada reposa. Mira tu escritorio, parece inmóvil, pero en su interior hay incontables partículas subatómicas agitándose. Esa danza, a velocidades enormes, construye átomos. Los átomos, moléculas, y millones de moléculas, el sólido que tocas. ¿Y si la materia vibra? ¿Qué pasa con tus pensamientos, tus emociones, tu atención? Nuestros pensamientos también son energía. Pequeñas descargas, micromovimientos, vibración. La llamada ley de atracción, apoyada en la idea de vibración, sostiene que recibimos en eco lo que emitimos. Cada vez que mantienes un pensamiento, redes de neuronas se activan con un patrón específico. Ese patrón tiene un ritmo y deja una huella energética. No es magia. Es tu sistema nervioso generando señales que influyen en lo que percibes, decides y repites. Tu mente, entonces, funciona como un modulador. Puede elevar o bajar tu estado vibratorio mediante pensamientos y emociones. Y cuando cambias ese estado, tiendes a moverte hacia experiencias coherentes con él. Todo empieza en el pensamiento. Lo que repites se vuelve familiar, y lo familiar se fija en el subconsciente. Con el tiempo, eso se convierte en tu vibración dominante, y esa vibración busca resonar con otras similares. Imagina un diapasón. Golpeas uno y vibra. El aire transmite la onda. Si hay otro diapasón afinado igual, empezará a vibrar también. A eso se le llama resonancia. Aquí, Federico Fagin añade un detalle inquietante. Vivimos dentro de una esfera de vibración, una realidad física compartida hecha de señales. Y percibir no es recibirlo todo, es elegir.
Dice que oír, por ejemplo, es tan sofisticado porque nos permite seleccionar ciertas frecuencias con voluntad, convertirlas en símbolos con significado e ignorar el resto como ruido de fondo. Y ese ida y vuelta, remata Fagin, conecta lo interno, significado, con lo externo, señales, en un ciclo continuo. Así operas tú. Pensamiento y emoción emiten. Tu entorno responde con aquello que suena en la misma frecuencia. Personas, oportunidades y circunstancias que vibran parecidos se acercan. Lo demás se diluye. Albert Einstein creó una frase que dice: acción fantasmal a distancia. La idea de que dos cosas pueden influirse sin tocarse. En el mundo cuántico, ciertas correlaciones aparecen, aunque haya separación. Esa imagen nos sirve. Lo que emites no siempre necesita contacto directo para producir efecto. Por eso, cualquier señal energética que sostengas, tu estado, tu emoción, tu enfoque, termina encontrando eco en tu vida. Puedes matarte trabajando por tus metas, pero si tu vibración interna sigue igual, es como remar con el freno puesto. Avanzas poco y repites resultados. De ahí esos periodos en los que nada se mueve, como si todo se acomodara en tu contra. Haces horas extra, cambias de estrategia, contratas gente brillante, buscas socios mejores, y aún así, el patrón vuelve. Piensa en el emprendedor que fracasa, monta otro negocio y tropieza en el mismo punto. Cuando ajusta su vibración para estar en armonía con su objetivo, el éxito deja de ser excepción. Cuando estás alineado con la orden que lanzas al universo, las oportunidades fluyen. Ahora, recurramos a la filosofía hermética y a su ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La idea es simple y, a la vez, inquietante. En cualquier nivel que mires, no existe la quietud absoluta. Lo que parece fijo solo es movimiento tan rápido o tan lento que nuestros sentidos lo interpretan como reposo. Lo sorprendente es que esta afirmación aparece en textos atribuidos a los maestros del antiguo Egipto miles de años antes de nuestros laboratorios. Y, con cada avance, la ciencia moderna termina rozando esa intuición. La realidad es dinámica. Desde el enfoque hermético, las diferencias entre materia, fuerza, mente e incluso espíritu no serían categorías separadas, sino distintos estados vibratorios de una misma realidad. Cambia el modo, cambia la intensidad y cambia lo que percibimos. En la cima de la escala está el todo, entendido como espíritu puro. Su vibración sería tan alta que, como una rueda girando a una velocidad extrema, parece inmóvil. En el otro extremo están las formas más densas de materia, cuya vibración es tan baja que también aparenta quietud. Entre ambos polos, millones de gradaciones. De lo microscópico a lo cósmico, la lista es la misma. Corpúsculos, electrones, átomos, moléculas, y luego planetas, estrellas, galaxias, universos, todo en alguna frecuencia. Y aquí aparece un puente inesperado con Federico Fagin. Él también habla de un universo vibracional. Incluso lo que parece inerte, una piedra, tiene su frecuencia, pero añade un giro. Cuando llevas esa idea al fondo, ya no basta con vibración clásica. En su propuesta, el universo se entiende mejor como un entramado de vibraciones cuánticas que se combinan y forman un espacio vibracional. Y a ese trasfondo lo llama espacio de información viva. Patrones que no son solo materia quieta, sino dinámica con estructura. Y no solo cosas, también energía y fuerza se describen como vibración en acción. Y los planos mentales y espirituales como modos más sutiles de ese movimiento. La promesa hermética es práctica.
Comprender este principio permitiría modular nuestras vibraciones mentales y emocionales y, por resonancia, influir en lo que nos rodea. Los maestros, dice la tradición, lo usan para dominar fenómenos naturales. Hoy, la ciencia habla de modos de movimiento al describir materia y energía, y ciertos investigadores se acercan a una pregunta. Si la mente produce efectos reales, ¿podría ser un patrón vibratorio? Durante mucho tiempo se habló del éter universal, una presencia hipotética que llenaría el espacio. La ciencia lo imaginó como soporte de transmisión, pero su naturaleza nunca quedó del todo clara. Para la tradición hermética, en cambio, el éter no era otra cosa. Era materia en un grado más alto de vibración. Lo llamaban sustancia etérea y la describían como extremadamente sutil y elástica, ocupando el espacio entero. Según esa visión, actúa como médium para las ondas de energía vibratoria, calor, luz, electricidad, magnetismo y fenómenos relacionados. Sería el eslabón entre lo que sentimos como materia y lo que percibimos como energía o fuerza, con un modo vibratorio propio, distinto a ambos. En esa lectura, lo que llamamos vacío no está vacío. Es un mar de potencialidad. No lo percibimos porque es demasiado fino para los sentidos, pero sería el telón de fondo donde la materia flota y la energía se propaga siempre. Para ver qué ocurre cuando la vibración aumenta, se usa una ilustración simple. Una rueda girando. Imagina primero la rueda a baja velocidad. La reconoces como objeto. Contorno definido, partes visibles, movimiento fácil de seguir. No escuchas nada. Aumenta la velocidad gradualmente. En pocos instantes aparece un sonido, una nota grave, como un zumbido. Sube un poco más y la nota asciende en la escala musical. Se vuelven perceptibles tonos cada vez más agudos conforme la rotación se acelera. Hasta aquí todo parece normal, hasta que alcanzas el límite del oído humano. La rueda sigue girando más rápido y de pronto vuelve el silencio. No porque el movimiento se haya detenido, sino porque la frecuencia supera la capacidad del oído para registrarla. Y aquí Federico Fagin mete una advertencia elegante. Citando a Einstein, recuerda que puedes describirlo todo con exactitud y aún así perder lo esencial. Sería como reducir una sinfonía a presiones de ondas en el aire. Porque, dice Fagin, la música como vibración es solo su dimensión simbólica. Lo que realmente importa es la experiencia, el significado que aparece entre las notas. Y tal vez con la realidad pase algo parecido. Entonces entra la vista. Con más velocidad comienzan a insinuarse colores. Primero un rojo oscuro, luego un rojo más brillante. El rojo se transforma en naranja, después en amarillo, y siguen los verdes, azules, añiles, hasta el violeta. Si la vibración se incrementa todavía más, el color desaparece otra vez. El ojo ya no alcanza esa franja. Sin embargo, el objeto continúa emitiendo radiaciones invisibles, efectos que la fotografía capta y otras señales aún más sutiles. Más adelante aparecen los rayos X y, después, manifestaciones vinculadas a electricidad y magnetismo. Llevado al extremo, el objeto deja de sostener su forma. Sus moléculas se desintegran en componentes más básicos. Y, siguiendo el principio, esos componentes podrían separarse en partículas cada vez más elementales, hasta aproximarse a la llamada sustancia etérea. La ciencia suele detener la metáfora aquí. Los herméticos van más lejos. Si las vibraciones continuaran aumentando, el fenómeno atravesaría estados superiores, rozando lo mental y luego lo espiritual, hasta ser absorbido en el todo, el espíritu absoluto. La clave final es que luz y color
no aparecen por magia. Ciertas energías, normalmente confinadas por las estructuras materiales, se liberan cuando la vibración rompe sus límites, como si la fuerza creadora quedara envuelta en su propia creación, hasta que la vibración abre la puerta. Pero la doctrina hermética va más allá de lo que la ciencia moderna afirma. Sostiene que toda forma de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo, viene acompañada de vibraciones y que una parte se proyecta hacia afuera e influye en otras mentes por inducción. Ahí ubican el origen de la telepatía y de la influencia mental, ese fenómeno en el que una mente parece tocar a otra sin palabras. Y lo inquietante, esa inducción podría ocurrir sin que nadie se dé cuenta. Según esta visión, cada pensamiento y cada emoción tiene su propia intensidad y su propio modo vibratorio. Y, así como puedes reproducir una nota, haciendo vibrar una cuerda a cierta velocidad, también podrías reproducir estados mentales. Si entiendes el principio de vibración aplicado a la mente, dicen, puedes polarizarte donde quieras, subir o bajar tu estado interno hasta dominarlo y, en consecuencia, podrías afectar el estado de otros, despertando en ellos la emoción o actitud correspondiente. En pocas palabras, provocar en el plano mental lo que la ciencia provoca en el plano físico, vibración a voluntad. Pero esto no se obtiene por deseo, sino por disciplina, instrucciones, ejercicios, práctica. A ese arte lo llaman transmutación mental, una rama de la filosofía hermética. Y aquí está el remate. Los maestros y adeptos no romperían las leyes de la naturaleza, usarían una ley contra otra, modificando la vibración de la materia o de las energías, lograrían lo que muchos llaman milagros. Quien comprende el principio de vibración, dice una antigua autoridad, ha alcanzado el cetro del poder. La ciencia lleva décadas mostrando que mente, emoción y cuerpo no viven separados. Lo que piensas cambia tu atención, tu química y tus decisiones. Y eso, al final, cambia la realidad que terminas construyendo. Un pensamiento no es humo, es una interpretación del mundo. El cuerpo responde de inmediato y lo llama emoción. Una mezcla de señales nerviosas, hormonales y sensaciones. Diferentes estados emocionales generan patrones distintos. Por eso el miedo, la ira o la tristeza suelen estrechar tu foco y tensar el organismo, mientras que el amor, la gratitud o la alegría tienden a expandirlo y regularlo. Si lo miras en clave de vibración, la diferencia entre estados es la tasa de energía con la que funcionas. No puedes tocar la energía de una sala o de un grupo, pero la sientes. El ambiente te llega antes que las palabras. Cada uno tiene una frecuencia dominante y puede ajustarla. La mente consciente, la subconsciente y el cuerpo forman un instrumento. El cuerpo ejecuta lo que la mente y la emoción sostienen, y ahí empieza el cambio. Elegir, repetir, sostener. Según la ley de vibración, dos cosas que parecen distintas solo se diferencian por la frecuencia con la que oscilan. Y no es solo la materia. Tus pensamientos y emociones también tienen frecuencia. Afectan tu cuerpo y moldean la forma en que interpretas lo que ocurre y lo que atraes. Si aquello que deseas no está en la misma sintonía que tú, no hay alineación posible. Y sin alineación, no hay manifestación. ¿Te has sentido estancado? ¿Te cuesta subir ingresos, atraer la relación correcta o levantar el negocio que imaginas? Tal vez no sea falta de esfuerzo. Tal vez estás transmitiendo en la frecuencia equivocada. El problema es que solemos usar las herramientas incorrectas. Solo creemos en lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos o tocamos. Mucha gente quiere riqueza, pero piensa y siente, me falta dinero. Ese estado vibra en carencia.
Algunos meditan 30 minutos, visualizan, agradecen, y luego pasan las otras 23 horas y media preocupados, en drama, guardando rencores. Adivina qué van a crear. Después culpan a la ley de vibración y dicen que no funciona. Esa idea se fija y con ella intentan construir sueños. Y aquí entra un giro inesperado desde la ciencia. Federico Fagin, pionero del microprocesador, propone algo que cambia el enfoque. La vibración no es solo energía moviéndose, también puede ser lenguaje. En Irreducible lo explica con una escena cotidiana. Cuando dos personas hablan, lo que viaja entre ellas no es magia, sino vibración convertida en símbolo y símbolo convertido en significado. Entonces, la pregunta final no es ¿la ley funciona o no funciona? La pregunta es más incómoda. ¿Qué significado estás codificando en la señal que emites? Porque si tu mundo interior está entrenado para leer carencia, miedo o derrota, esa será la traducción que repites y el universo, como un eco, te devolverá coherencia. Pero si cambias el significado, cambia la señal. Y si cambia la señal, cambia lo que reconoces como realidad. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.